siempre platicar, pero ahora lo hacemos aquí en el estudio con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien pues está a punto de heredar la estafeta en la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Señor legislador, lo recibimos siempre con muchísimo afecto aquí, ¿eh? Me siento como en casa, Oscar Mario, y con el mismo afecto, con el mismo honor, estoy en este asiento de tu mesa de periodistas, ¿verdad? Muy, muy complacido. Gracias, senador. Bueno, pues ha presentado usted el día de ayer un balance del tercer año de ejercicio de la legislatura, la número 62 de la Cámara Alta. ¿Cuáles serían, grosso modo, porque fue bueno, yo no quiero decir un discurso, fue un mensaje y además muy emotivo, el que ofrece usted y el que recibe de sus colegas legisladores, pero ¿cómo podría resumir los 2 o 3 puntos más importantes? Puedo decir que es un trabajo colectivo, es un trabajo de 128 mujeres y hombres que tuvieron la oportunidad de formar parte de esta legislatura. Continuamos en la 63 legislatura y que nos tocó vivir esta coyuntura política, es decir, cuando la sociedad reclama a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo, reclama modificar los modelos aplicables en nuestro país, los modelos en temas sociales, económicos, políticos, de régimen político, de competencia, todo lo que se llamaron las reformas estructurales, y lo reclama porque es una sociedad cansada de que la política no genere cosas, no genera resultados. Entonces nos tocó vivir esa parte, la asumimos. Hubo mayores y menores dificultades, no todo fue fácil, hubo acuerdos de unanimidad inclusive, hubo debate, hubo confrontación de ideas, pero mantuvimos, diría yo, el decoro en el desempeño parlamentario. Como presidente del Senado, entendí que la labor institucional no entra en contradicción con defender las convicciones, con defender la forma de pensar. Entendí que me tocaba cuidar un poder, uno de los 3 poderes del Estado, en la parte del poder legislativo, la que corresponde a la Cámara de Senadores, y así lo hice. No estuvo ausente el Senado en la representación que le corresponde en todo tipo de eventos, de actos, en la opinión que debe darse, y de verdad lo digo con convicción, el trabajo es de 128 personas que asumen que su labor que les toca desempeñar es la labor de políticos que actúan con responsabilidad. Bienvenido el debate, bienvenida la pluralidad, la diversidad. Nadie puede aspirar a la unanimidad en esta época. Es insano pensar en ello. No es la lucha de los buenos y de los malos. Somos una clase política que debe de cambiar frente a la sociedad. La sociedad ya cambió. Falta que la clase política actúe a la altura de los reclamos de esta nueva sociedad. Así es que creo yo que es el papel que nos toca asumir a los servidores públicos de hoy, a quienes recibimos una retribución que sale del bolsillo, de la aportación de los mexicanos, impuestos, derechos, aprovechamientos, ingresos de la nación, y que debemos de corresponder con un desempeño que sea el que la ley, la Constitución prevé para el ejercicio de nuestras funciones. Además, legislador, 2 de un mismo partido, Lea Sol Azteca, que presiden al mismo tiempo las 2 cámaras federales, ¿no? Sí, una coyuntura muy especial. ¿Es la primera? Sí. En el caso de Cámara de Diputados, sí, es porque, de acuerdo a la ley orgánica, la presidencia de la mesa directiva corresponde en orden decreciente.
primera fuerza el primer año, segunda el segundo y tercera el tercer año, y le corresponde al PRD. En el caso del Senado fue el cumplimiento de la palabra otorgada al inicio de la legislatura, porque no tenemos esa previsión en la ley para caso de senadores. Sí. Entonces se forma un acuerdo político al arranque de la legislatura y el cumplimiento de la palabra otorgada en ese acuerdo es lo que permitió que el PRD, a través mío, presidiera esta Cámara. Falta, por cierto, el acuerdo político para la segunda legislatura del Senado, la legislatura 63. Una vez que sean ratificados o nombrados los coordinadores parlamentarios, nos sentaremos y formaremos un acuerdo para la gobernabilidad de la Cámara de Senadores. Bueno, como en el Senado se viven pues dos legislaturas, una en la Cámara de Diputados. Recuerden que a partir del 2018 ya se podrán reelegir diputados, senadores, presidentes municipales también, ¿no? Sí, los electos a partir del 2018. A partir del 2018. Nosotros no, ustedes no, pero parte. los que lleguen, ¿no? Los sí, que lleguen en el 2018. Con una explicación, sí, en ese sentido. Las reformas de régimen, como son la integración de los poderes, nosotros fuimos electos con este régimen, no con el modificado y que ya está vigente. Por eso todos los electos a partir del 2018 podrán ser reelectos. En el caso de los senadores, una ocasión; en el caso de los diputados, hasta 3 ocasiones, y los alcaldes, una ocasión. Oiga, ¿y es bueno o es malo? Porque muchos dicen, bueno, pues sí, viene lo de la reelección, pero pues no se puso sobre la mesa, o si se puso sobre la mesa, se guardó pues puntos tan importantes como la revocación de mandato y la rendición de cuentas, ¿no? Mira, es la reelección en el sistema político mexicano, en la cultura política, siempre fue un tema tabú. Recuerda que después de la revolución quedamos con esa cultura de la no reelección. Esta reforma política entendió que la única forma de fortalecer al poder legislativo es permitiendo su reelección. Ahora, tiene que haber una ley electoral y autoridades electorales que impidan que la reelección de un servidor público en funciones afecte la equidad en la elección. Es decir, que quien ya es senador, quien ya es diputado, quien ya es alcalde, ¿sí?, participe nuevamente para ser reelecto y utilice la infraestructura que como servidor tiene, inclusive la promoción que tiene alrededor de su función, y afecte la equidad. ¿Y eso cómo debe de garantizarse? Pues con el cumplimiento de la ley electoral y la fuerza y la fortaleza de las instituciones que aplican la ley. Pero sí tiene que ver con fortalecimiento del poder legislativo. No creíamos nosotros, quienes participamos en la reforma, en la reelección de los ejecutivos, los que tienen realmente infraestructura, los que tienen disposición de recursos para poder participar. De hecho, en la competencia electoral mexicana no se ha ido la utilización de recursos públicos para fines electorales, no se ha ido. O sea, aún en el proceso electoral 2015, federal y estatales, hubo uso de recursos públicos. Es decir, en esta reforma política no hubo fortaleza para cumplir los propósitos de la reforma, que eran impedir la inequidad o atacar la inequidad para que hubiera procesos electorales en los que la participación de los contendientes fuera igual. Pero hay quienes vemos, yo no sé si el término sea peligroso o peligrosa, esta reelección a partir de quienes lleguen al Congreso y a las presidencias municipales en el 2018, porque como sociedad, don Miguel Barbosa, somos malos, muy malos fiscalizadores, somos pésimos analistas y además flojos, o no tenemos el interés de revisar el historial de quienes son votados por la ciudadanía
van a seguir los plurinominales también, y finalmente pues podrán cómodamente los malos, que esperemos sean los menos, pues casi, y estoy exagerando, eternizarse allí en el poder. Mira, eternizarse. Hoy coincidiendo contigo. 2 reelecciones, 3 reelecciones, ¿no? Coincidiendo contigo de que aún todavía la sociedad requiere mayor interés y participación. Créeme que el escrutinio público que se hace del servicio público, del desempeño de los representantes populares, cada vez es más alto. Hoy tenemos una opinión publicada, no hablo de impresos, hablo la opinión política que se hace en medios, muy fuerte, que no había en otro tiempo. En los medios sí, en ¿sí? algunos medios sí. Las redes sociales provocan una condición que no existía en el escrutinio del trabajo de los servidores públicos. Hoy es muy fuerte eso. Eso no implica que haya círculos de profesionales. Por ejemplo, las redes son formas de comunicación entre jóvenes, entre todos los que tienen acceso y le entienden a la tecnología, pero los profesionales de las redes existen, que son los que generan muchas condiciones de escrutinio, de crítica. La información hoy es cada vez más intensa. O sea, programas como el tuyo han prevalecido a lo largo de varios años porque han encontrado un nicho en la opinión pública que les satisface, y se forman segmentos de opinión a donde está dirigido la opinión y tu voz, ¿sí? Yo acepto que puede tener riesgos para alojar por un periodo largo solamente a burócratas, solamente y que no sean verdaderos legisladores, que no haya un fortalecimiento del poder legislativo desde la permanencia de ciertas personas. Sí lo sé, porque inclusive debo decirte, la profesionalización del trabajo en las cámaras no es general. Yo sí creo en que todos quienes llegan a un cargo de representación es porque tienen una antecedencia, pero el desempeño legislativo es muy especial. La evolución de un legislador, diputado o senador, yo la entiendo así: debe volverse de diputado a parlamentario, de senador a parlamentario. El término parlamentario es encontrar esa condición de profesional, de integrante de una de las cámaras. Ese es el paso. Muchos lo llevan a cabo, otros no, o otras no, pero claro que entendiendo qué significa el alojamiento por 9 años para diputados, por 12 años para senadores, podemos encontrar riesgos de que no sea un fortalecimiento del poder legislativo, sino solo la continuación en la representación de un espacio territorial. Sobre todo, y tenemos que ir a una pausa ahorita, pero porque no tenemos la garantía después de que inicie este proceso de reelección en el Congreso de la Unión, la garantía de que se queden o permanezcan o se reelijan a muchos Miguel Barbosas que son responsables, preparados y hombres decentes. Esa es la garantía que no tenemos como ciudadanos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Las noticias también son parte de mi vida. Vamos a platicar, y siempre con mucho gusto, con don Miguel Barbosa, quien está a punto de dejar la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, y también dejará la coordinación. Bueno, el próximo lunes, sí, en el marco de nuestra asamblea, reunión plenaria, la que llevan a cabo los grupos previa al arranque del periodo ordinario, haremos, en términos del reglamento, de nuestro reglamento, la elección de la mesa directiva por la siguiente legislatura, así dice el reglamento. Entonces yo me presentaré para poder ser votado nuevamente como coordinador, y yo advierto que hay
las condiciones para que eso ocurra. Sí, porque por ejemplo en el PAN, legislador, en el PAN el presidente de este órgano político es el que designa al coordinador de los diputados y senadores. Y en el caso del PRD, pues no tienen bueno, sí tienen presidente, pero ya se va Carlos Navarrete, yo creo que ya no quiere queso, ¿no? Como dicen, sino salir de la ratonera, yo que ya no le interesa ni siquiera participar en ello. Entonces, como no hay un dirigente en el Sol Azteca, ¿se vota entre los senadores? No, es que el reglamento así lo reconoce. ¿Así lo dice? ¿Y por qué en el PAN no? ¿Y por qué en el PAN no? Porque su estatuto así lo cada prevé. Quien tiene cada quien tiene su forma, y es coordinador reconocido en el Senado, quien es registrado así, producto del desahogo de la diligencia política que cada estatuto prevé. Así es que en el caso del PRD se vota. Bueno, pues hay muchos temas en la radio, el tiempo se va volando, y yo quisiera no dejar fuera porque es uno que ha llamado la atención y que ha provocado pues mucha expectativa entre no solo la clase política, sino la ciudadanía, porque por primera vez se habla de que las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, no solo la Cámara Alta, PRI, PAN y PRD, se han pronunciado por realizar modificaciones a la reforma fiscal que aprobó el Congreso en diciembre del 2013. Incluso el secretario de Hacienda dijo esta semana: yo estoy abierto y dispuesto a platicar con todo mundo para que, si es necesario, pues vamos a rectificar en algunos puntos. Va en serio, porque bueno, el PAN decía, nosotros, recuerde usted, el PAN votó en contra de la reforma fiscal, el PRD votó con el PRI a favor de la misma, y ahora como que todos están de acuerdo que se requiere urgentemente de algunos cambios. A ver, nosotros vamos por la reforma de la reforma hacendaria y fiscal. ¿Se equivocaron al votar a favor del... Mira, el modelo que votamos fue un modelo que admitía cerrar los hoyos de regímenes de beneficio fiscal para los que más ganan. El tema de la consolidación fiscal, modificamos el régimen simplificado, modificamos el régimen de cooperativas, impusimos un impuesto a las operaciones llevadas a cabo en bolsa. Eran planteamientos que el PRD tuvo desde muchos años atrás. Muchos impuestos. Así es. Y entonces, claro que sí, para nosotros era un modelo de una reforma progresiva, porque orientaba para que quien ganara más pagara más, ¿sí? Y pudiera aplicarse en beneficios sociales. Por primera vez se va a analizar el IVA al consumo, que yo creo que sería el impuesto más justo, porque hay una distorsión gravísima en su análisis. Ahora, para los que más tienen y gastan, y los que menos tienen y también gastan, pero bueno, pues ahí depende de la capacidad. Vamos a analizar varias cosas. Te voy a situarte asuntos específicos, que son los con los que es nuestro arranque. La deducibilidad en inversiones, hay que reconocerla como necesaria para incentivar la inversión gastos pública. Médicos, etcétera. Así es. La deducibilidad en gastos, hasta un porcentaje también. Hay que hablar del impuesto a las herencias. Existe en todo el mundo, Oscar Mario. Sí. Existe en todo el mundo, y hay que hablar a partir de qué montos. Que no se crea que una herencia de la gente con pocos recursos, que tiene que ver casi con el patrimonio familiar, estaría afectada. No. Hablo de las grandes fortunas que se heredan y que no se pagan impuestos como existen en otros países del mundo. Sí. Tenemos que hablar de una disminución en el gasto del gobierno. Una de las cosas que en números que son todos dudosos, pero el producto de la recaudación de la reforma que aprobamos en el 2013 ascendió a aproximadamente 220,000 millones de pesos. Pero el costo del gobierno, en este gobierno, aumentó a más de 400,000 millones de pesos. Entonces, bajar el costo del gobierno, y para eso se necesitan hacer muchas cosas. Revisión de programas,
el presupuesto cero a partir de informes de resultados, muchas razones que nosotros tenemos que encontrar. Lo del tema del impuesto al consumo, que es un asunto a debate de manera permanente, hay que revisarlo, como todos los temas, Oscar Mario, pero hay que revisar esa idea de que el que consume más paga más. Bueno, el problema es que el que tiene menos y consume pagaría más también. Es un asunto de ingreso. Pero lo que te puedo decir es que el planteamiento del PRD en el Senado no va a ser aquel que nos lleve a hacer la otra parte con la que el PRI pueda aprobar en esta temporada de reformas de ingresos fiscales. No vamos a hacer la otra parte, no vamos a hacer la parte que necesita el PRI para poder conseguir las propuestas. O sea, van a asumir una posición ya muy propia. Muy propia, muy estratégica. El PAN también, El PAN tiene una posición que corresponde, es consecuente con la que tuvo en el 2013 y que es consecuente con una estrategia electoral. Perfectamente válido, también. O sea, ¿qué partido político con estrategia mínima puede estar en favor de más impuestos? ¿O puede estar en contra de que se disminuyan impuestos? Hay que reconocer la complejidad del escenario económico. México no tiene ingresos como nación. La baja en los precios del petróleo es una disminución muy importante en los ingresos. Y hay que ser responsables también, porque hablamos de una serie de beneficios sociales, de políticas públicas que requieren ingresos de la nación. Entonces, vamos a empezar. Ayer fijé una posición pública de mi grupo parlamentario, en ese sentido. Así es que descarten que el PRD va a ser la parte que necesita el gobierno para que apruebe una propuestas que lleven a un escenario de perjuicio al ingreso, a la economía, a la inversión pública. Vamos a estar atentos y vamos a ser responsables. Bueno, pues esta va a ser la posición del Sol Azteca. ¿Están ya todos de acuerdo, al menos en el Senado? ¿Y qué pasa en la Cámara de Diputados? ¿Van igual? Bueno, no conozco el dato, pero en senador estamos de acuerdo en que esto se revise. Así es que vamos por la reforma de la reforma fiscal. Así es. Fiscal. Bueno, y ayer ustedes, Miguel Barbosa, Fernando Herrera y el propio senador Emilio Gamboa, pues van a encabezar este debate para ajustar la reforma fiscal, porque recuerde usted que es desde el Congreso de la Unión que se hacen los cambios a las leyes en este rubro. Entonces yo creo que eso ha provocado en los últimos días tranquilidad entre la clase empresarial, y repito, el propio secretario de Hacienda ha dicho, pues estamos abiertos a platicar con todo mundo, con todos los afectados que somos, pues todos los mexicanos, ¿no? Vamos a otra pausa y regresamos a la parte final de esta charla con el senador Miguel Barbosa. Vamos a llegar a la parte final de esta charla con don Miguel Barbosa, quien está a punto de concluir su gestión exitosísima diría, como presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta, y también se postula de nueva cuenta porque los estatutos del Sol Azteca así lo permiten o así lo mandan, para continuar como coordinador de la fracción de este órgano político en la Cámara Alta. Un punto muy muy importante: hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión en esta próxima legislatura, la 63, para que diputados federales y senadores de la República analicen o lleven a cabo modificaciones en las leyes fiscales, porque es solo en el Congreso que una reforma constitucional se puede rectificar o ratificar en su momento. Bueno, pues ya hablamos de varios temas, señor senador, sobre otro que es importantísimo. Ya tenemos pocos minutos. Usted, como todavía presidente del Senado, como personaje respetable y muy respetado dentro y fuera del Sol Azteca, ¿qué nos dice requiere su partido para elegir bien
a quien sea el sucesor de Carlos Navarrete. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, yo he dicho y lo ratifico que tan importante es la renovación de la dirección, pero más aún lo es la transformación del partido. Que cualquier presidenta del PRD, con un partido igual controlado por las corrientes internas, en donde las decisiones no se toman en los órganos de dirección, sino se toman en el acuerdo de corrientes, ¿sí?, no va a provocar el resultado deseado. ¿Quién tiene que ser? ¿Quiénes tienen que ser? ¿Cuál es el perfil? Deben ser jóvenes, deben ser rostros no desgastados, deben tener un pensamiento moderno, deben tener un pensamiento vanguardista, crítico, deben ser capaces de atraer la filia, el apoyo de jóvenes de clases medias, de empresarios, deben ser capaces de dialogar con todos los segmentos de la población, no la marginalidad, La marginalidad no es el lugar donde el PRD tiene que estar. Se debe entender que el PRD como partido de izquierda no es un partido con cargas o atavismos ideológicos que ya no están vigentes en el pensamiento de la gente. Para nosotros, para el que deba ser el presidente o la dirección, debe entenderse a la izquierda solo como una actitud frente a la vida, frente al hecho social, al hecho económico, al hecho político, que no tengamos que atarnos a formas y a procedimientos que la gente ya no entiende. Para mí es el perfil de quien tiene que ser presidente y debe estar libre de las ataduras del control de las corrientes internas. Ahora, legislador, ¿cómo fortalecerse o con quién? El otro día en este espacio usted mencionaba 2 o 3 nombres, entre ellos Ríos Peter y Zoé Robledo. Pero bueno, ¿cómo fortalecerse en el Sol Azteca para separarse o evitar tener que recurrir, porque hay algunos que así lo dicen, tener que recurrir a Andrés Manuel López Obrador para aglutinar a la izquierda o a las izquierdas y que sea una condición sine qua non para llegar bien al 2016 y al 2018? O sea, muchos dicen, es que estamos tan mal que si no es con el favorzazo que nos haga el señor López Obrador, estamos perdidos. ¿Será? Bueno, yo quiero decirte que el PRD debe de transformarse para poder encontrar una alianza, no con López Obrador, una alianza con la sociedad. Cuando hablo de alianza con la sociedad, no hablo de un documento que alguien firme en nombre de eso que se llama sociedad. Hablo de que la sociedad nos vea bien, nos vea como un partido de oposición serio, nos vea como una alternativa electoral diferente a las que existen. Esa es la condición. Las constantes referencias de las alianzas, de la unidad de las izquierdas, es un discurso que se vuelve imposible ya en estos momentos. Pensar que vamos a hacer alianza con López Obrador es estar sujetos a eso que tú estás describiendo como una desesperación, a que los vuelva a secuestrar, de salvamento. y a que los vuelva Pero a secuestrar. es un planteamiento que solamente tiene como consecuencia el siguiente descolón. Andrés Manuel ha actuado con una soberbia inusitada que no corresponde al resultado de 8 puntos, de 8% en la elección del 7 de junio. Al PRD no le fue bien con su casi 11 puntos, pero tampoco le fue bien a Andrés Manuel López Obrador con su 8%. Entonces, porque en esta elección, pues Andrés Manuel no competía contra el PRI con el PAN, competiría con el PRD y no pudo desplazarlo a la cuarta fuerza. Hay que tener una estrategia para que la percepción social no se mueva, y esa percepción, diría yo, está ahorita mal atendida por parte del PRD. No actuó con estrategia desde el 7 de junio. A 2 meses de que pasan las elecciones es cuando viene este cimbramiento con la puesta sobre la mesa de la renuncia de Carlos Navarrete. Por cierto, le reconozco esta decisión, que lo haya hecho. Además que dicen, él la tomó, ¿no? Él la tomó. Ya no quiero, ya. Él la tomó. Yo creo que sí está actuando de manera fría. Pero sí ve usted que haya dentro de Sol Azteca un personaje que provoque ese punto de la inflexión, esa transformación para su renovación. ¿Sí? Yo veo a Ríos Peter, a Zoé Robledo, como gentes que pueden encabezar la transformación.
la transformación. Bueno, y porque el único candidato seguro, hay muchas especulaciones sobre otros, pero el único candidato que sabemos va, porque así pues es una obsesión que tiene, es Andrés Manuel López Obrador para el 2018. Y bueno, pues el PRI todavía con mucha incertidumbre, el PAN también, y el Sol Azteca igual. Entonces, ¿cuál sería desde su perspectiva y con base en su experiencia, que es muchísima, el mensaje que envía como senador de la República y todavía como presidente de la Cámara Alta a quienes se encuentran pues también confundidos y preocupados por el futuro de la izquierda responsable aglutinada en el Sol Azteca? Decir que estamos empeñados, las opiniones que veo a todos tomando acciones para la transformación del partido, pero esperaré a que llegue el Congreso Nacional del PRD a partir del 17 de septiembre para poder decir si fue una transformación real, si solo se renovó la dirección que va a estar condicionada por el control de las corrientes y si se espera un futuro rumbo al 2018 de nuestro partido. El 17 de septiembre se elige al nuevo presidente. El 17 de septiembre arranca el Congreso. Ajá. En ese marco hay un Consejo Nacional que elegiría la nueva dirección. ¿Pero va a haber campañas de candidatos? No, es que es atípico. ¿No? O sea, presentó su renuncia a Carlos Navarrete y la dirección, pero no se abrió un proceso electivo. Cuando se está pensando que están compitiendo, solamente están dando opiniones y están mostrando su interés. Entonces va a ser un solo... Es el producto de un acuerdo que van a tomar las corrientes. Ajá. Por eso debe haber una voluntad de las corrientes para poder renovar a la dirección con integrantes que no sean dependientes de ellos. ¿Es votación? ¿Es votación? ¿Un solo día? ¿Qué día? Puede ser el 17 de septiembre. Puede ser el 17 de septiembre, puede ser el 17 pero de tampoco septiembre. les conviene esperarse mucho más. No. Debe ser pronto, porque todos los partidos ya asumieron su estrategia. El PRI ya tiene presidente, el PAN también, faltan ustedes. Bueno, pues se nos terminan los minutos, y yo pues nada más reiterarle el afecto, el respeto, la admiración por el trabajo de siempre, responsable, discreto, pero eficiente y productivo, a don Miguel Barbosa. Y bueno, pues lo mejor, señor senador, y seguiremos muy pendientes Yo agradezco de lo que haga. El trato, vine a saludarlos, a ti, a la producción, de verdad estoy muy agradecido. Les dejo un abrazo a todos, les dejo un beso a Arcelia, qué bonita niña, y yo deseo que este programa siga siendo tan exitoso como lo ha sido en los últimos años. Ha sido un honor el que esté usted aquí, y siempre pues con cariño lo vamos a recibir siempre. Gracias, senador Barbosa. Gracias, Oscar Mario. Gracias por haber formado parte de este espacio. Hasta mañana.